es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz de parte del Padre y de Jesucristo. Todo lo que nos puedan estar viendo, somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva, de Cosquín, Córdoba, Argentina, y de Santo Domingo, República Dominicana. Y queremos seguir esta serie de videos que estamos haciendo de la mente de Cristo, un libro del cual estamos haciendo este discipulado, y ahora vamos a entrar a un nuevo capítulo, a una nueva unidad, la unidad 6, y el día 1 lo estará dirigiendo nuestro hermano Omar. Así que adelante, hermano. Amén. Gracias para los que nos están viendo, nos están después escuchando. Y como dijo él, estamos en un discipulado. Discipulado es ser un seguidor de Cristo, ¿no? Eso es discipulado. ¿Qué dirá usted? ¿Cómo ser un buen seguidor de Cristo? Es eso, ser un buen discípulo. Entonces eso es discipulado. Y estamos en la unidad 6 y estamos empezando con la mente de que tenemos que tener una mente de siervo. De siervo. Y está basado en Filipenses 2:7. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces estamos en el día 1, acuérdense que son 5, por cada unidad son 5 días. Esto se hace personalmente, ¿no es cierto?, en sus casas, y después se comparte en el grupo, como lo hacemos ahora nosotros. Cada uno en su casa lo hace. El día 1 así, se juntan un día a la semana y ven los 5 días. A veces no se llega, entonces nosotros vemos día por día. Entonces el día 1 nos dice 2 razones para el servicio. Nos recomienda que leamos el versículo, el nombre de Cristo y la oración. Entonces vamos a empezar así. Tomás, si puede leer el versículo, Caro lee el nombre de Cristo y yo oro. Hago la oración. Amén. Bueno, la meditación bíblica de hoy: Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso está en Filipenses 2:7. Después dice: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso está en Lucas 12:48. Amén. Bueno, el nombre de Cristo para hoy, siervo justo, basado en Isaías 53:11. Sí, eso se refiere a Jesús como que era el Mesías, es el Mesías. Entonces ya Isaías le decía el siervo justo al Mesías Jesús. Y la oración es una oración recomendada, ¿no? Señor Jesús, tu vida en la tierra reveló tu identidad como el siervo justo. Fuiste justo y fuiste siervo. Quiero ser como tú. Te ruego que obres en mí para ayudarme a cultivar la mente de siervo. Amén. Amén. Aquí comienza diciendo que en el centro de la mente de Cristo está la mente de siervo. La tercera parte del himno, o sea, del himno del pasaje de Filipenses, enfoca la actitud de Cristo como siervo. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Toda la vida de Cristo fue de siervo. Los grandes pasajes mesiánicos profetizaron a Jesucristo como siervo. Como leímos, acá hay otro pasaje: mi siervo, yo les tendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso está en Isaías 42:1. Isaías identificó a Cristo como siervo justo, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Quedará satisfecho y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo profetizando del Mesías Jesús. A muchas personas en la Biblia se les llamaba siervos o asumieron una deliberada función de siervo. Tenemos a Abraham, Isaac, Israel, o sea, el pueblo de Israel, Moisés, Samuel, David, Job, Simeón, Pablo, Pedro, Timoteo, Santiago, Judas,
Judas el apóstol, no Judas Iscariote, ¿no? Y otros. Fueron siervos porque optaron por adorar al único Dios verdadero. Acá dice si nos gustaría estar en la lista, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Amén, ¿no? Bueno. Yo creo que sí, te vamos a decir, me gustaría que esté en la lista. Entonces acá ya vemos cómo ya profetizaba que Jesús iba a ser siervo cuando estuvo en la tierra, y pensemos en eso, ¿no? Jesús, siendo Dios, se hizo siervo. Qué enseñanza para nosotros, qué humildad, ¿no? Qué humildad. El Señor de toda la creación se hizo siervo obedeciendo al Padre y siendo ejemplo a nosotros, ¿no? Y acá, bueno, vamos a hablar eso, de la actitud de siervo. La actitud de siervo, un concepto olvidado. ¿Podés leer el primer párrafo, Caro? El párrafo. Toda la parte esta. Sí, tiene dos párrafos, esa y la otra, pero vamos a leer el primer Es párrafo. hasta obediencia. Claro. Tenemos dificultad en comprender el verdadero sentido de la actitud de siervo. Cuando era común, dice el servicio doméstico, eran claros los aspectos de la actitud de siervo: humildad, sometimiento a la autoridad y obediencia. Nuestra necesidad de servicio de otro ser humano ha disminuido con los avances tecnológicos como las computadoras, los hornos de microondas, las lavadoras eléctricas y los pisos fáciles de limpiar. Aun cuando cualquier empleado es siervo de su jefe, a menudo en las democracias se pierde el sentido de lo que es la servidumbre. Las democracias proclaman la igualdad. Los empleados se interesan más por sus derechos que por sus responsabilidades y obediencia. Bueno, un párrafo acá que estamos hablando de que nosotros tenemos dos razones para el servicio. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero dice que hay un concepto olvidado. Claro, antes, cuando tiempo atrás la gente tenía que lavar la ropa a mano, tenía que cocinar la leña. Ahora ya tenemos instrumentos que nos lavan la ropa, ¿no es cierto? En la cocina no tenemos que echarle leña. O sea, ya no tenemos que trabajar tanto, ¿no? Y acá también lo aplica a la gente doméstica que limpia las casas, también ya es más. Ya tienen máquinas para limpiar los pisos, ¿no es cierto? Aspiradora, no es como antes. Entonces uno tenía más incorporado eso porque uno mismo lo tenía que hacer en su casa, ¿no es cierto? Entonces... Y se usaba más, digamos, también el servicio doméstico. Se usaba más, claro, sí, aunque ahora sí se usa más. Se sigue usando, pero era mucho más, digamos. Claro. Y también, bueno, ahora vamos a hablar del tema de la gobernante de la democracia. Para entenderlo mejor, dice el segundo párrafo: ya los gobernantes no tienen la autoridad que alguna vez tuvieron. Una dictadura horroriza a la opinión pública. Pocos reyes tienen autoridad absoluta. Pensemos en los reyes de España, de Inglaterra, ¿no? Están de figurita. Desde el punto de vista de la democracia, estos adelantos han proporcionado más comodidad, dice, y felicidad, pero han hecho que perdamos el sentido de la actitud bíblica de siervo. El ambiente social censura, dice, el sometimiento voluntario a otra persona. El rechazo a someternos a otro a menudo conlleva el rechazo a someternos a otros creyentes, a la iglesia o aún tal vez a Dios. ¿Cómo lo entienden ustedes esto? Dígame, a ver su opinión. Estamos acá. Bueno, para que no tomemos mal, digamos, lo que está diciendo el autor, porque hay gente que puede interpretar que él está pregonando las dictaduras que hay en este mundo de reyes o hasta supuestos presidentes que hacen barbaridades, realmente hacen atrocidades de mucho tipo, ¿no?
lo que está diciendo que antes los reyes tenían más autoridad. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los reyes gobernaban y la gente se sujetaba, ¿no? Cuando empezó eso a cambiar, uno ve que ya no tienen ya ese poder, ni los reyes ni los presidentes, porque están en la democracia, ¿cierto? Ya se perdió un poco eso. Entonces la gente ya perdió ese sentido de lo que es servir, obedecer, sujetarse, ponerse debajo de alguien. Ya es como que eso está mal visto en esta sociedad. El sujetarnos, en servir, así de ser obediente, ¿no? Lo vemos continuamente, donde la gente en pos de sus derechos se olvida de sus obligaciones, ¿no? Y todo es sus derechos. Hoy hablábamos con él. Todos piensan en sus derechos y todos defienden sus derechos, pero se olvidan de sus obligaciones, Sí, de responsabilidades que tienen que cumplir, claro, ¿no? Entonces eso es como que favoreció que las personas cada vez menos quieran, ¿cierto?, sujetarse a nadie, digamos. No respetamos mucho las autoridades, no nos queremos sujetar a nadie, todo es, por eso vemos todas las grandes manifestaciones en el mundo, ¿no? Donde la gente todo reclama, todo, ¿no? Que por ahí son cosas justas, pero la forma que a veces lo hacen, ¿cierto?, realmente es que no aceptan, ¿no?, la autoridad. Y por ejemplo, en congregaciones, a veces se ve también eso. Por ejemplo, las congregaciones bautistas, que tienen un gobierno democrático, se ve como las luchas que salen ahí, porque no respetan bien a nadie, digamos. Entonces, realmente se hace un desastre, ¿no? Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. Sí. Como esto más, si querés agregar algo, sí, podés hacerlo, ¿sabes? Bueno, Carolina dijo algo muy cierto, que ya los tiempos han cambiado, ya la gente está más libre, como quien dice, entre comillas, y ya incluso los mismos trabajos han cambiado. Ya los empleados están irrespetando los jefes muchas veces, hasta los insultan a veces. Entonces hay que tener cuidado de nosotros los cristianos caer en eso, porque Dios nos manda a nosotros a ser siervos. Entonces esa es otra corriente del mundo que se está llevando muchos cristianos de encuentro. Mucha gente está yendo por ahí, cristianos respondones, que no debería ser. Entonces qué bueno que estamos teniendo este tema para tratar de corregir eso, si es que tenemos algo de eso, porque nosotros lo que trabajamos puede que caigamos en eso al ver nuestros jefes que son inconversos y que no tienen sabiduría de Dios, y ver lo que cometen errores y decir, wow, esta persona es inferior a mí en conocimiento y en vida espiritual, pero aún así hay que someterse. Entonces eso es muy importante estudiarlo. Sí, yo quería agregar, sí, que es cierto, antes los dictadores, digamos, reyes, ya se fueron al otro extremo, ¿no? Eran ya autoritarios, ¿no es cierto? Ya el ser humano era peor que un animal, ¿no es cierto? Como lo trataba. Ahora nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? Y ¿cómo es? Y bueno, lo que nosotros tenemos que enseñar, que Jesús hizo siervo, ¿no es cierto? Jesús hizo siervo, él se sujetó al Padre, o sea, él nos da el ejemplo de que se sujeción al Padre, y le podemos hablar también de Satanás, que fue el que se rebeló contra Dios, y por eso Dios lo echó de su presencia. O sea que vemos como ya ese, como decimos, el espíritu del diablo está en este mundo, que poniendo esa idea, no aceptar sujetarse a un superior, no aceptar rebelarse, porque el diablo fue así y es así. Entonces, si la gente no dice por qué es así, y porque el Señor se sujetó, el diablo se rebeló. Y a mí eso no, a mí la sujeción me bendice. Oh, te va a decir, pero
vos no lo entendés, pero la sujeción nos bendice. Pero lo que llama también atención es el estudio de hoy, que dice que hay cristianos también, como leímos, que también no se sujetan al pastor. O sea, está viendo que pasa eso también, que hay hermanos, hermanas que ya no se sujetan, que ya si la iglesia lo llama a disciplina tampoco, ¿entiendes? Entonces eso ya es peligroso, porque si los mismos cristianos no se sujetan al pastor que fue puesto por Dios para guiar a las congregaciones, no para ser como dijimos, un déspota ni nada de eso. Si el pastor se sujeta también al Señor, ¿no? Porque a veces Claro. el pastor no se sujeta al Señor, bueno, ahí ya hay otro problema. Pero si un buen pastor, tenemos que sujetarnos, como nos sujetamos al Señor, al pastor. Y bueno, y así eso está pasando también. Pasa en el mundo y en la iglesia también puede pasar y pasa. Y bueno, ahí dice también, ¿ves? Ujú. Que cuando nos cuesta sujetarnos unos a otros, Sí, también ya lo que nos cuesta sujetarnos a Dios, o sea, lo que Dios dice, de lo que Dios nos pide, la claro. obediencia a Dios. Ujú. Entonces, está todo, bueno, si no nos sometemos a otros, como dice, sometemos uno a otro, ya Sí. también nos estamos desobedeciendo a Dios, porque Dios dice que lo debemos hacer y no lo hacemos, ¿cierto? No lo sé. Pero bueno, digamos, con todo esto de no querer sujetarse, hace que las personas también no busquen a Dios, porque Dios dice cómo debemos vivir. Y Claro. las personas no quieren que nadie Claro. les diga cómo ellos deben vivir, Claro. ni quieren vivir su supuesta libertad, ¿no? Ujú. Entonces, todo este mover que hay hoy en día aleja a las personas, ¿cierto? A aceptar y a buscar a Dios, Sí. ¿no? Ujú. Porque no quieren que dirija su vida. Ujú. Y nosotros no podemos caer en eso como cristianos. Tenemos que entender que es Dios el que dirige nuestra vida y nosotros somos siervos de Él y le debemos obediencia a lo que Él nos manda. Ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, Bueno, vamos a dos razones para el servicio. Eso lo vamos a saltear acá. Vamos, dos razones para el servicio. La Biblia da dos razones por las que debemos ser siervos. En primer lugar, es un mandato. Subrayemos ahí, es un mandato. Filipenses 2:7, como venimos diciendo, nos dice que pensemos como Jesús, quien tomó forma de siervo. Debemos pensar como siervos. Muchas de las parábolas de Jesús describen las relaciones entre el reino de Dios como las de siervos con un rey o un señor, perdón. Una enseñanza de las parábolas es que los siervos se les pedirá cuenta de su actitud. De igual modo, Jesucristo llamará a sus siervos para que rindan cuenta de su actitud. Él espera que seamos sus siervos. Es el pasaje que leyó Tomás, ¿no? En Lucas 12:48. A quien que se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿No? Recordemos las parábolas talentos. A uno le dio 3, a otro 2, a otro 1. Y bueno, y se presentó el Señor y pidió cuenta de los talentos que le dio, ¿no? Y todos fueron responsables, menos el último, que escondió su talento y bueno, y Dios lo rechazó a él porque no fue obediente. Y así pasa con los talentos dones que Dios nos da, tenemos que ponerlo a trabajar, ¿sí? Al Señor, tenemos que ponerlo a trabajar. Acá dice, exprese una razón porque usted debe ser un siervo. bueno, como dice ahí. Yo pondría así, porque por amor al Señor y porque Él me lo manda, Ujú, sería su siervo, ujú. sería un siervo de Él. Después, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios como siervos, no? Ujú. Eso se llama, ¿cómo Algo estamos? personal. Ujú. Si somos, eso para que pensemos, ¿no? Hoy,
cómo estoy usando los dones que Dios me dio, estoy sirviéndole a Él, estoy sirviendo en la iglesia, a los hermanos. ¿Eh? Y la segunda razón, dijimos que era el mandato, el primero, y la segunda razón por la que debemos ser siervos es porque Jesús es nuestro ejemplo. Muy importante, es nuestro ejemplo. Él no va a pedir nada que Él no nos mostró. ¿Puedes leer, Tomás, el párrafo este? Sí. Bueno, una segunda razón por la que debemos ser siervos es porque Jesús es nuestro ejemplo. Este es el punto principal del himno que estamos estudiando. Debemos ser semejantes a Cristo. Jesús les lavó los pies a los discípulos antes de la última cena. Después les dijo: pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso lo dijo en Juan 13, 14 y 15. Jesús no estaba tan interesado en lavar los pies como lo estaba en que los discípulos asumieran la función de siervo. Amén. Amén, amén. Entonces acá vemos algo, ya a ver, eso a veces, eso pasa, ¿no es cierto? Uno a veces escucha que le pide cosas a la gente que después uno no cumple, no hace. No es ejemplo, ¿no es cierto? Tuvimos un caso acá cuando, ¿se acuerdan que acá no se podía salir a ningún lado, no podían ir a la fiesta? ¿Y quién tuvo una fiesta? El presidente de la nación. Se descubrió que tuvo una fiesta de cumpleaños en su casa y había una orden de que no podía salir nadie, que no había cero fiestas sociales. Decía que él no fue un buen ejemplo. Pero Jesús sí, Jesús todo lo que nos manda, Él lo mostró con su vida. Entonces, yo me acuerdo que veo los católicos hacen lavan los pies, cuando recuerdan, ¿no? La muerte de Jesús, el cura le lava los pies a algunas personas, ¿no? Pero no tiene acá el sentido del pasaje, como dice aquí, es para que ellos asumieran la actitud de siervo, que ellos entiendan que tenían que ser así también, como lo fue él con ellos tenían que tener esa forma de vivir, ¿no? Acuérdense que también podemos agregar que él dijo que aquel que quiera ser el primero tiene que hacerse el más chico, el servidor de todos. Los que quieren, dice, que quiere obispado, buen motivo tiene, pero tiene que tener esa actitud de servicio a todos los demás, no que me sirvan, no. Cuando uno preside una congregación es para que uno servir a los demás. No hay títulos en la iglesia, no hay jerarquías tampoco en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la segunda razón por la que ustedes debemos ser siervos? Porque Él nos ha dado el ejemplo. Porque Él nos ha dado el ejemplo. Acá dice claro también, Dios no necesita nuestro servicio. Él no necesita nada, ni nuestro talento, ni nuestra inteligencia, ni nuestro dinero, ni nuestro servicio. Si Dios quiere algo, Él puede conseguirlo. Amén. Dios exige el servicio no por su necesidad, sino por nuestra necesidad. ¿Qué le parece eso? Por nuestra necesidad. Claro. Y sí, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él... Si Él quiere algo, no nos va a estar pidiendo a nosotros. Sí. Nosotros somos los que necesitamos servirle por amor, por agradecimiento, porque Dios quiere que llevemos su palabra, que otras personas, ¿cierto? También puedan conocerlo a través nuestro, para que podamos
sea de edificación, ¿cierto? Al usar nuestros dones para el cuerpo de Cristo, ¿no? En realidad es una necesidad que tenemos en esta tierra, ¿no? Digamos, de poder servir a Dios con nuestros dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Porque cuando estemos ya con Él, ya va a estar todo hecho, ¿cierto? Sí. Y vamos a vivir para alabarle, para adorarle. Bueno, dice que también vamos a seguir sirviéndole de alguna forma, ¿no? Pero sí, ya va a ser otra cosa, ¿cierto? sí. Por amor, por agradecimiento, como obviamente que también ahora lo debemos hacer por eso, pero me entienden lo que digo, o sea, va a ser ya una cuestión de adoración completa a Dios, ¿no? Se puede decir. Amén. A ver, Tomás, ¿qué puedes decir de esto? Sí, yo me quedé pensando en el pasaje de cuando Jesús lavó los pies, de que hay gente en el mundo, incluso dentro de las iglesias, que se encuentran eso muy grande, que el líder o el pastor se ponga a hacerle servicios a los miembros, como le pasó a Pedro, que no quería que el Señor Jesús le lavara los pies, que se lo encontraba demasiado humillante para el Maestro Jesús ponerse a hacer eso. Entonces hay que quitar eso de nuestra mente, que dejar de poner gente en pedestales, de que ese es el pastor de aquí, eso puede hacer eso, no puede, qué sé yo, barrer la iglesia o algo así. No, todos somos siervos, todos tenemos que estar iguales, y esa jerarquía no es, si hay una jerarquía en la iglesia es por un orden, pero no es que uno es mayor que otro. Simplemente que es un orden. Entonces cualquiera puede hacer los servicios que tiene que hacer. Nadie puede decir, yo no hago eso porque ya alcancé este nivel en la iglesia. Yo no puedo hacer esas cosas de antes. Eso puede pasar en una iglesia. De hecho, pasa mucho. Entonces hay que tener cuidado con caer en eso. Y respecto de que Dios no necesita nuestro servicio, obviamente que no, porque Él es Dios, la plenitud está en Él. Él no le hace falta nada, Él es pleno como Él es. Entonces, el Señor nos creó a nosotros con ese propósito de darle ese servicio a Él, porque para algo nos creó, para su gloria, para su alabanza. Entonces, el ser humano que no haga servicio a Dios está vacío, porque el propósito por el cual fue creado no lo está cumpliendo. Entonces, eso es algo que podemos decirle también a los inconversos. Mira, tú necesitas servir a Dios, porque tú fuiste creado para eso. Tú necesitas alabar a Dios con tu vida, con tus cánticos, porque que separado de Dios no hay vida. Entonces, por eso la gente está así, el mundo está así, por la falta de Dios, porque no le dan ese servicio a Dios que se lo merece, porque Él es el creador y lo creó todo. Y para eso fuimos creados, para darle servicio a Él. Así es. Amén. Sí. Y yo quería decir algo, que también que en todo esto está que Dios quiere que seamos humildes, ¿cierto? Porque justamente el que es orgulloso no quiere ser siervo, no quiere servir, no quiere humillarse. Y Dios dice que resiste a los soberbios, ¿no? Entonces, al hacerse siervo, Él se humilló. Y eso es lo que el ser humano no quiere hacer. No quiere humillarse delante de nadie, y menos de Dios, ¿cierto? Y reconocer que es malo, que tiene que arrepentirse, que tiene que vivir de acuerdo a la ley de Dios, ya es una humillación para el ser humano. Eso es como algo que no lo puede hacer, porque en sí el orgullo está enquistado en el ser humano, ¿no? El orgullo así, porque al Satanás ver, ¿no? Caído en eso, y él es el príncipe de este mundo, dice, entonces eso está en sí en las personas, se ve, está en el corazón del ser humano, el orgullo, ¿no? El sentir que nosotros no debemos humillarnos, ser siervo de nadie, que no necesitamos a Dios,
que somos autosuficientes, que nosotros nos bastamos con nosotros mismos, que no necesitamos de un salvador. Ujú. Y entonces esto nos lleva a eso, a pensar de que Dios quiere que seamos humildes, que seamos sus siervos. Así como Él se humilló, Él podría haber quedado así, siendo Dios, no venir. Ya para Él, hasta este hombre fue una humillación, ¿cierto? Es bajar. Pero ninguno de los hermanos le cuesta bajar. Sí. Le cuesta bajar de donde está, ¿no? Eso es algo que está innato, ¿no? En el ser humano. Bueno. Sí, me acuerdo del caso de, ahora vamos a leer Mateo, pero yo veo esto, o sea, hay muchas personas, ¿saben? De las fuerzas armadas, policía, que conocen a Jesús. ¿Saben por qué también? Porque ellos están acostumbrados a obedecer. ¿Se acuerdan del centurión? El centurión que tenía un enfermo, un siervo, entonces le dijo si podía sanarlo. Y Jesús dice, bueno, voy. No, pero no, di la palabra y se va a hacer. Oh, cuánta fe tiene este hombre, era romano, ¿no? El centurión. Y fue así que dio la palabra y el hombre se sanó, no tuvo que ir a la casa. Porque dice, yo estoy sujeto a obediencia, ¿vieron? Entonces, también eso pasa. Yo creo que la sociedad ya desde chico no se le enseña obediencia al niño, ¿no? A la niña. Ya ahí, por sí somos rebeldes, yo lo fui cuando era chiquito. Entonces, pero mis padres me enseñaron que yo debo obedecer. Mucho, y a veces muy duro. Pero ahora en la sociedad no, a los niños ya no. Si vos no te sujetas a tus padres, ¿cómo te va a sujetar un policía? ¿Cómo te va a sujetar a uno de tránsito que te está diciendo parar? Entonces ya la sociedad ya viene del vamos, con ese espíritu de rebelión, de no sujeción. Sí, y también yo diría que hoy en día también, para entrar un tema que en algún momento vamos a estar hablando, que estoy preparando, viendo, empezando a ver, hoy también te dice, ¿no? Desde chico y la psicología, de que a los niños no hay que tanto disciplina, no hay que ser más, acompañar al niño, ¿no? Y cuando vos le querés poner mucho firme, no les hace bien, los daña, ¿no? Aunque no dicen que no hay que ponerle ningún límite, pero la psicología ha aflojado mucho todo, ¿no? Sí. Es como que lo ha minimizado, ¿no? A todo el tema, ¿no? Y hay esa corriente, ¿no? Donde ya los padres quieren ser amigos de los hijos, y no es así. Los padres son los padres, y tienen que enseñarle a los chicos que deben obedecer. Y ya del niño, ya los chicos no obedecen. Y entonces siguen de grande y ya siguen con eso. No obedecen a los padres, pero no van a obedecer a una autoridad, no van a obedecer a Dios. Entonces eso es muy importante. Hoy se les permite mucho. Es impresionante cómo se les permite a los chicos que hagan lo que ellos quieren desde muy chicos, ¿no? Y después ya cuando ya son grandes es muy difícil corregirlos. Cuesta mucho. Así que bueno, esto también para que no nos dejemos influenciar por este mundo rebelde, que cada vez se subleva más ante todo. Y con respecto a eso que decía, me acordaba eso de los gobiernos. En sí, el problema de los reyes era que cuando, por ejemplo, en Israel, cuando había un rey bueno, era una cosa. Pero cuando había un rey malo, era un desastre. Entonces ahí están en sí. No es que sea en sí malo el tener reyes o que haya autoridad. El problema es que quién es el que te da como autoridad, ¿cierto? Porque hay un versículo, ¿no? Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, dice, ¿no? Entonces necesitamos nosotros sujetarnos a alguien. No podemos ser todos capitanes del barco. Vos vas a un barco y hay uno que es el capitán, ¿cierto? Y los otros tienen que acompañar, pero nosotros todos queremos ser nosotros, y ahí no se puede eso.
Claro. No se puede ser todo cacique, le decimos acá en Argentina. Caciques son los que de las tribus, los jefes. Claro, son caciques. Y así pasa en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en la iglesia. También, en una familia tiene que haber, ¿no?, una sujeción. En el caso de la esposa, al esposo, los hijos, a los padres, porque no podemos estar los dos dirigiendo, porque ahí va a haber el choque, ¿no? Pero eso no se enseña hoy en día, ¿no? En la familia. No, eso no es así. Entonces tenemos que sacarnos todas esas cosas que este mundo nos quiere meter en la mente, ¿no? En la familia, en la mujer, ni hablar. Eso es todo un tema, realmente. Bueno. Bueno. Vamos a buscar el pasaje, Mateo 10:25, para terminar. Mateo 10:25. A ver, ¿cómo tenés tu versión, Tomás? Mateo 10:25. Sí. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al señor y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Bueno, ahí está hablando. Está hablando Belcebú. Pero acá, bueno, estamos basándonos en la primera parte. ¿Cómo tiene Reina Valera? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más lo de su casa. No, él está leyendo el mismo, me parece. Sí, pero no, yo quería la primera parte, ¿no? Como decía. Mm. Entonces, tenemos que no superar al maestro, a Jesús nunca lo vamos a superar, pero llegar a ser como él y siervo también como él. No queremos ser más siervo que el Señor, ni más maestro, ¿no? Queremos ser como él. Y como es, y una cosa, para acá dice que nos alienta que pensemos en esta semana en cómo servir al Señor, ¿no? Y la verdad, hay un pasaje que no lo tengo en mente, pero dice el Señor que por el gozo puesto delante de él, ¿no? Creo que está en hebreo. Que la actitud de siervo no es como una carga. Primer punto, importante. No es una carga, es una bendición. Es un gozo servir al Señor. ¿Me siguen? No lo enseñemos como un mandato rígido, ¿no? Es un mandato, como dijimos, porque nos va a servir a nosotros. Nos vamos a sentir realizados, estamos cumpliendo con nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios. Dios no quiere que el servicio sea una carga. No, eso no. El servir a Dios es lo mejor, lo más hermoso. Así que le animamos a que busquen la forma de que Dios, a través de los dones que Dios le dio, servir al Señor y a la iglesia. Estemos atentos porque vamos a dar cuenta a Dios por los dones que Él nos dio. Así que bueno, a cualquier duda, pedidos, preguntas, pueden hacerlo acá al teléfono, al canal, ¿no es cierto? Sí, ahí Tomás termina. Así que Tomás, si querés agregar algo más, si no, anda cerrando ya el estudio de hoy. Amén, muy bueno este estudio. Recordemos ese título de nuestro, de los siervos de Dios, porque la Biblia tiene muchos títulos, pero ese de los siervos casi no nos gusta ponernos. Nos gusta ponernos más el hijo del rey, el bendecido, el ungido, pero el título de siervo no nos lo podemos poner, y ese es uno de los más importantes, porque para esto somos creados. Así que dejamos con ese pensamiento, que podamos ser siervos, y seguimos adelante con esta unidad, que quizás nos siga hablando de eso, de los siervos y más cosas de ese tema. Así que manténganse pendientes de nuestro canal para ver los futuros vídeos y sigamos aprendiendo todos juntos y siendo edificados por este tema muy interesante. Pueden contactarse con nosotros en los teléfonos de abajo. Cualquier tema que quieran pueden hacérnoslo saber. Así que lo dejaremos aquí por ahora, deseándole gracia y paz de parte del Padre. Amén. Sí, gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol
que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza.